Amados hermanos, deseo que Dios sea con ustedes en esta semana de forma especial, de tal forma que usted pueda experimentarle, conocerle más y compartir de él a sus semejantes. El consejo en esta semana está basado en la segunda carta del apóstol Juan, en el verso 6. Es una carta corta que solo tiene un capítulo y está dividido en versículos. Y dice el texto en el verso 6 de la segunda carta de Juan: y este es el amor, que andemos en sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. La segunda carta del apóstol Juan es dirigida a una señora con sus hijos. Parece ser que el apóstol Juan personifica a una iglesia y en sentido figurado la llama señora con sus hijos. En todo caso, esos hijos son descritos como aquellos que están andando en la verdad. Y esta palabra verdad es muy usada por el apóstol Juan en sus escritos, en sus cartas, como en el evangelio que lleva su nombre. La usa en sus escritos para referirse al evangelio de Jesucristo. Así entonces, esta carta nos alude a nosotros, los que estamos viviendo la verdad del evangelio de Jesucristo. Voy a leer el texto nuevamente, la segunda carta de Juan, en el versículo 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. El apóstol Juan usa dos términos que se definen el uno al otro y son el amor y los mandamientos. El amor y los mandamientos. Y ampliando un poco más el concepto bíblico de estos dos términos, nos encontramos con que el apóstol Pablo los usa en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, verso 10, y dice: el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. Juan, el apóstol, en su evangelio, en el capítulo 14, verso 15, dice al respecto de Jesús, o dice que Jesús dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. Mateo también, en el capítulo 22, en los versos 37 al 40, allí dice Jesús, al referirse a los mandamientos de Dios descritos en Éxodo y en Deuteronomio: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y dice Jesús que ese es el primero y grande mandamiento. Y el segundo, Jesús dice que es semejante al primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y añade Jesús: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que está diciendo aquí Mateo, que dice Jesús, es que del amor a Dios y del amor al prójimo se cuelgan todos los mandamientos, toda la ley y los profetas, es decir, la palabra de Dios. Y esta es la verdad del evangelio al que nosotros estamos llamados a vivir. Volviendo al texto en estudio, voy a citarlo otra vez.
Segunda de Juan, verso 6. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Y este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Encontramos entonces en este texto lo que se denomina una referencia circular. Es decir, cuando un primer término u objeto define a un segundo término y a su vez este segundo término define al primero. Si le hacemos preguntas al texto como, por ejemplo, ¿qué es el amor? El texto va a responder, es andar según sus mandamientos. Pero si le preguntamos al texto, ¿qué es el mandamiento? Él nos va a responder, es andar en amor. ¿Qué es el amor? Es andar según sus mandamientos. ¿Qué es el mandamiento? Es andar en amor. Un término define al otro y esto es una referencia circular. Podemos pensar entonces que la intención del autor está en que comprendamos claramente que no podemos desvincular o vivir por separado una cosa de la otra. Y ello implica que los que andan en la verdad vivan una vida íntegra, un evangelio integral, por medio del cual, por un lado, aman, conocen, se deleitan en la ley de Dios, en su palabra, y por el mismo lado, aman y sirven a sus semejantes. La referencia circular es entonces intencional y fundamental. El amor y la ley de Dios expresada en su palabra son una misma cosa. Y esto es lo que hemos aprendido, según el apóstol Juan, desde el principio. Y es lo que hemos aprendido en la iglesia desde el principio. Este es el evangelio que hemos recibido. Esto es lo que hemos experimentado en Jesucristo. Él fue obediente al mandamiento de Dios y nos amó entregando su vida por nosotros. Y esa es la verdad del evangelio. Esa es la verdad que nosotros debemos vivir. Un conocimiento intelectual de la ley de Dios, sin un amor es un falso evangelio. Así como el pretender amar al prójimo sin tener en cuenta a Dios y a su palabra. El apóstol Pablo le dijo a los corintios, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. Entonces un conocimiento intelectual de la ley sin el amor es un falso evangelio, como también pretender amar al prójimo sin tener en cuenta a Dios y su palabra. Así que, amados hermanos, el consejo de hoy es que el amor sea tu vida práctica, porque ese es el mandamiento de Dios. Obedece a Dios y a su palabra, porque eso es el amor. Busca la manera de vivir la verdad del Evangelio de Jesucristo. Busca demostrar el amor de Cristo a tus semejantes y así estarás amando y obedeciendo la palabra de Dios. Amados hermanos, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Amén.